Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir entonces con el tema de la luna y vamos a comenzar en este programa a desarrollar las lunas natales por signo. En este caso le va a tocar el turno a la luna en Aries, ¿ok? Así que vamos a compartir pantalla como siempre. Muy bien, acá estamos. Astrología al estilo Neri, hoy es el programa 46. Vamos a ver las lunas natales por signo. Vamos a ver características, lo que Caruti llama mecanismo lunar. Vamos a analizar cuál es el circuito del mecanismo lunar, cómo poder más o menos tratar de salir o cómo se sale, no tratar, sino cómo se va saliendo el mecanismo lunar. Y vamos a quedarnos entonces con esta imagen de la luna en Aries, que es el tema de hoy. Saco acá esto para que no moleste y lo vamos a amplificar también, si es que me lo permite. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Entonces, hoy vamos a empezar, como les dije, a ver el símbolo de la luna dependiendo del signo. Yo primero quiero recordarles una cosita que me parece que es importante. Bien, no es lo mismo tener al sol, a la luna o al ascendente en determinados signos. Siempre son cosas diferentes. Y aunque son tres aspectos muy importantes que siempre se consideran como iniciales, básicamente, al momento de interpretar una carta natal, de todas maneras tienen significados muy diferentes. El sol y su signo, ¿no? Es el centro, es como alrededor de lo cual se va a desarrollar nuestro proceso evolutivo, vital. Es el centro donde todo lo demás debería de alguna manera converger, ¿no? Integrarse para poder alcanzar así mayor grado de completitud, ¿no? Que es a lo que apunta, en definitiva, este modelo simbólico de la realidad y de nuestra propia psique, que es la carta natal. Por eso el Sol se dice que tiene una función integradora dentro de la psique, ¿no? Y de todos los demás factores justamente que están presentes en nuestra carta natal distribuidos de determinada manera, que tiene una función integradora de nuestra personalidad, y que por supuesto, también sin olvidar que para la astrología esto se va construyendo por etapas, por ciclos, ¿no? A lo largo de un proceso que generalmente se dice que es circular y que a la vez es espiralado, y que tiene un propósito, que es conectarnos con nuestra esencia solar, con nuestro sí mismo, de acuerdo a la terminología que utiliza la psicología analítica. Es decir, con nuestra propia profundidad, con nuestra esencia, con nuestro sentido de trascendencia. Por eso se dice que al signo del sol hay que llegar, al signo del sol natal hay que llegar. El ascendente, por otra parte, que también coincide con el inicio de la casa 1, se lo considera el primer aliado del Sol. ¿Por qué? Porque es una energía, porque es la energía con la que salimos al mundo. A veces se la define como el color de la lente a través del cual percibimos la realidad, ¿no? En algunos casos nos sentimos muy identificados con esta energía, pero hay otros casos en los que no, en que son los demás los que perciben esa energía. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, uno puede ser de Piscis, pero tener un ascendente en Aries, y la gente nos ve como si fuéramos arianos, pero no somos arianos. También por eso se suele decir que el ascendente actúa como si fuera un imán, ¿no? Para los vínculos en particular, porque confunde. Y muchas veces nosotros mismos también nos confundimos. Creemos que somos esa energía, pero en realidad nosotros tenemos que llegar a desarrollar la energía solar, ¿no? Y todas las cualidades de nuestro sol, del signo de nuestro sol. El ascendente es una herramienta con la que contamos para poder llegar al sol. Em, y por eso también el ascendente es como la energía que primero deberíamos desarrollar, ¿no? Porque es así como empezamos, digamos, nuestro recorrido, es con la energía que traemos en la mano, por así decirlo. La luna natal, en cambio, y el signo, ¿no? ¿Dónde está? Además de indicar el tipo de vínculo con nuestra madre, también con nuestro entorno primario familiar, con lo femenino en general,
con todo el mundo afectivo, ¿no? Emocional y con lo inconsciente, tiene otras funciones. Tiene la función primordial de proporcionar la materia, ¿no? Que después es la que va a adquirir forma, la que va a evolucionar hasta adquirir una forma definitiva. Entonces, lo lunar se relaciona con eso y también se relaciona con otras funciones, que son la de protección y la de nutrición de esa materia prima. También lo que indica es la energía donde nos sentimos emocionalmente seguros y además tiene lo que Taruti, un astrólogo muy famoso, que es sobre el que me voy a basar en este programa para desarrollar el tema que me interesa respecto a esta luna, habla del tipo del mecanismo, ¿no? O sea, también va a indicar el signo de la luna, el tipo de mecanismo de defensa predominante, el que vamos a utilizar de manera inconsciente cuando nos sentimos inseguros para poder sentirnos seguros, hasta que finalmente podamos, con los años, con el tiempo, con la experiencia de vida, ir trascendiendo este mecanismo lunar, no quedar tan identificados, tan pegados con este mecanismo que ahora les voy a explicar lo que es, ¿no? Pero quiero también hacer hincapié en la diferencia entre el Sol y la Luna en Aries. Porque las personas con Sol en Aries, es decir, los arianos, son naturalmente activos, son agresivos, pueden demarcar su espacio vital de manera espontánea, se lanzan y actúan en función de su deseo, no lo hacen en busca de afecto ni en busca de seguridad. Su conducta no es defensiva, porque no perciben al mundo como si fuera invasor, ¿no? Que sí ocurre en el caso de la luna en Aries. El sol en Aries no necesita, mueve su propia independencia, pues ya la tiene. El sol en Aries es lo que es, ya está. La conducta solar de este tipo de energía no surge de un mecanismo de defensa, no es una forma refleja, no se constituye como si fuera algo imaginario, esté presente o no. Y aunque sí, por supuesto, también tiene reacciones defensivas muy semejantes a las de la luna en Aries, de todos modos, estas no se originan, como en el caso que vamos a ver de la luna en Aries, en una percepción de la realidad como invasora, de que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es potencialmente invasivo, que nos va a quitar libertad. En la luna en Aries, entonces, esta cualidad del zodíaco, ¿no? Esta cualidad del signo, sí aparece como necesaria, que es algo que también resulta familiar, pero que por otra parte, si no está presente, genera una sensación de indefensión, ¿no? O sea, es esta energía de Aries la que le da seguridad a la luna. Por eso, la persona que tiene luna en Aries es dependiente de esta energía y la recrea todo el tiempo, inconscientemente. ¿Por qué? Porque esta necesidad fue congruente con lo que ocurría en su infancia. ¿Por qué? Porque entramos también a la vida a la vida emocional, ¿no? Entramos a la vida a través también de ella. Pero con el paso del tiempo, si esto persiste, ¿no? Resulta limitante. Y entonces que distorsiona la percepción de la realidad, la limita. Es una manera distorsionada y limitante y parcial de percibir incluso nuestros propios recursos, nuestras propias posibilidades, nuestros propios potenciales, y también limita nuestra posibilidad de saber cuáles son realmente nuestras necesidades profundas. Entonces, aunque una luna en Aries hace que la persona sea muy dinámica, muy práctica, muy capaz de resolver situaciones sobre la marcha, incluso muchas veces más eficazmente de lo que puede hacerlo un sol en Aries, de todas maneras, una vez que esta luna se ha integrado al resto del sistema y se vuelve un experto en Aries, que dispone de un talento para poder hacer cosas al instante, para poder resolver situaciones y también para tomar decisiones a una velocidad cósmica, una cosa es tener un talento, otra cosa es depender de la actividad para sentirse seguro. Es decir, el sol en Aries lo tiene como talento, pero la luna depende de esa energía para sentirse segura. Y el tema estaría en tratar de descubrir si detrás de tanta practicidad o de tanta iniciativa, de tanta libertad, que ya ahora lo vamos a ver como características también típicas de la luna en Aries,
no estamos como viviendo en la superficie de nosotros mismos, ¿no? Porque estamos teniendo temor de que puedan emerger, de que puedan surgir otros aspectos de nuestra verdadera identidad. Porque a veces justamente el reverso de este talento que está reflejado, pensemos que la luna refleja la luz del sol, no tiene luz propia, ¿no? Hace que la persona se pueda expresar de manera muy agresiva, muy belicosa, o con esos silencios que también son cortantes, que son agresivos, que generan, que implican que crean un aura de rechazo, ¿no? Que asusta acercarse, porque cuanto más coloca a los demás a distancia, el tema es que se asegura también de que nadie la va a invadir, creyendo que de esa manera tiene a su vez garantizado el afecto, ¿no? Pero realmente no suele ser así. Y una de las mayores dificultades que tiene esta luna es justamente que muchas veces está muy convencida que siempre hace lo que quiere. Pero el problema es que en eso que hace está generalmente presente su propio deseo, su deseo profundo. Es reactiva, ¿eh? Lo hace porque rápidamente hacer el movimiento en sí le genera una sensación de que es libre, que está activa, que tiene potencia, de que se puede imponer. Y como esas sensaciones están asociadas a su seguridad, entonces este tipo de lunas generalmente también se confunde y cree que eso es lo que desea, que no rasca, no va más abajo. Y también porque como es básicamente impaciente, es como si todo lo hiciera demasiado rápido, y entonces aquello que hace no llega como a investirse, se suele decir, también es una palabra que se utiliza mucho, digamos, a cargarse afectivamente, ¿no? De algo, de emoción, no tiene un componente afectivo. Por otra parte, tenemos también que pensar que estos rasgos de la luna pueden estar más o menos marcados, igual que el mecanismo lunar del que les voy a hablar, pero no están continuamente presentes. Sin embargo, sí siempre aparecen o suelen aparecer de manera impredecible, súbita, apenas suenan como, ¿no?, las alarmas y surge algún tipo de registro de posible invasión, tema fundamental de la luna en Aries. Y cuando se traspasa ese umbral de seguridad, es muy probable, y de hecho ocurre generalmente, que este mecanismo se empieza a activar y que incluso otros aspectos de la carta, ¿no?, otros aspectos nuestros que por ahí están inclusive más integrados, no lo puedan inhibir por el tipo de potencia, ¿no?, que ejerce, por el tipo de energía explosiva que tiene. Por ejemplo, podríamos decir que una persona con un sol en Piscis, por ejemplo, que tenga, no sé, un ascendente en Tauro o un ascendente en Cáncer, por ejemplo, puede ser muy empática, puede ser incluso ser muy tranquila, pero si tiene una luna en Aries, que no tiene nada que ver con ese tipo de energías, esa empatía y esa tranquilidad puede llegar a volar por los aires si las cosas se le complican emocionalmente, si se siente invadida, ¿no? Si se activa eso que constituye lo que podríamos llamar, y también así lo llama Caruti, el refugio, ¿no? El refugio emocional, el refugio de la memoria emocional. Por eso también es necesario entender que el razonamiento que va a sostener toda la descripción que les voy a hacer es que la luna es un talento básico y natural, pero la identificación de la conciencia con ese talento que desarrollamos en nuestra instancia impide que eso se integre con las demás energías de la carta, con todo lo demás que la carta nos trae, que este proceso evolutivo y lo que la carta nos lleva a estudiar y a estudiar con cartas complementarias es lograr de integrarnos, ¿no? Lograr de ser cada vez más completos. Otro tema importante también es el tema de lo femenino con relación a esta luna, ¿no? Porque en principio, se trate de un hombre o de una mujer que tenga esta luna, característico tener dificultades con figuras femeninas y tener como una necesidad inconsciente de enfrentarse con lo femenino. En el caso de las mujeres, por ejemplo,
tienen su mecanismo defensivo, es como muy masculinizado, ¿no? Em, porque fue lo que le funcionó en la práctica con su propia madre cuando en la infancia, ¿no? En su niñez. Por otro lado, en el caso de los varones, lo que también puede sentir es un miedo inconsciente muy grande. Perdón, en el caso anterior es porque se sentía invadida, ¿no? Por esa madre que ocupaba todo el espacio vital. En el caso del varón es porque puede sentir un miedo muy inconsciente a las mujeres, un miedo muy grande, que en la infancia quedó de alguna manera configurado un modelo, ¿no? De mujer, tiene una capacidad inacabable, ¿no? Y posible de frenar, de dominarlo, de anularlo, de quitarle su propia potencia. Y por eso, desde ese nivel, perciben a las mujeres como intimidantes, como castradoras, como alguien que tiene la capacidad de poderle quitar su libertad, incluso de poderle quitar su propio deseo. Y esto lleva a desarrollar un patrón que en general apunta a atacar a figuras femeninas que tienen algún componente afectivo, ¿no? Que son particularmente importantes, a las que más quieren, porque la imagen que se construye a través de esta luna es de ver lo femenino como algo castrador, como algo que domina, como algo que, y esto puede provocar mucho miedo, mucho enojo, mucha agresión, sentirse muy agredido, y también la necesidad de ponerse a una distancia extrema, ¿no? De una mujer para que esto no ocurra, para que no los puedan controlar. Pero no se trata del control escorpiano, si no se trata de otro tipo de control, es como más básico, más brutal. Bueno, que en tanto no se haga, por supuesto, consciente este mecanismo, también esto va a seguir apareciendo en el exterior, ¿no? Se proyecta en el exterior, se proyecta en las figuras femeninas que nos rodean, que justamente poseen características agresivas o que tienen tendencia a provocar inconscientemente el enojo, ¿no? O sea, en el caso del varón, por ejemplo, o de las mujeres también, el enojo de otra mujer, como si se tratara de esa manera de una profecía autocumplida, ¿no? Para como si uno después pudiera decir, bueno, viste, todas las mujeres son agresivas, todas las mujeres se enojan con facilidad, todas las mujeres son mandonas, todas las mujeres ponen distancia emocional, todas las mujeres intentan invadir mi espacio, no me respetan, etcétera. Bueno, entonces es sumamente importante tener en cuenta todos estos factores porque, bueno, si bien ahora les voy a hablar justamente de las características principales, después les voy a desarrollar el tema del mecanismo lunar y ahí van a comprender en mayor profundidad por qué me estoy refiriendo a todo esto ahora como al principio, ¿no? Entonces, bien, las características de la luna en Aries, si ustedes la googlean, van a encontrar infinidad de páginas, infinidad de textos, lo van a encontrar en las redes, o sea, en general se hablan de las características así como comunes de la luna en Aries, pero de lo que no se habla, y por eso es de lo que les voy a querer hablar, es de cómo se constituyen todas estas características, porque para la astrología claramente nada es casual, esto es como un principio básico de la astrología, todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser, y incluso todos los factores de nuestra carta que obedecen a un clima astrológico presente que caracteriza, ¿no? Que es como que se impregna en nosotros, ¿no? Y que le da esas características particulares, también tienen que ver con características de las personas que nos rodean y muchas veces por eso les he mostrado en PowerPoint que la carta y las cartas de las personas que nos rodean se podrían como ensamblar como si fueran las piezas de un reloj, ¿no? Como esas ruedas del reloj. Pero bueno, vamos a las características principales. Estas, em, como también les había dicho en otros programas, en general son características del signo, ¿sí? Del signo exacerbadas, ¿m? De lo que naturalmente se ve, se despliega en lo que puede ser un sol en Aries. En el caso de la luna es como que se distorsionan. Pensemos nuevamente en esto de que la luna refleja la luz solar. Están como distorsionadas y a la vez
como exacerbadas, ¿no? Entonces, uno podría decir, por ejemplo, que son muy vivaces, que son activas, que son emprendedoras, que poseen una energía inagotable y contagiosa, que tienen la capacidad de resolver cosas rápidamente, que son muy protectoras de sus seres queridos, que son muy fervientes en todo lo que hacen y todo lo que inician, que son luchadoras por los derechos de los desvalidos, que son muy independientes, que son aventureras, que incluso podríamos decir que son heroicas si no fuera porque no miden las consecuencias y se dan la cabeza contra la pared, ¿no? Una y otra vez. Pero también, por otra parte, tienen como características no demasiado facilitadoras de la convivencia con los demás, que son explosivas, son desafiantes, que son iracundas, prepotentes, provocativas, frenéticas, ¿no? Movimiento inmanente, constante, sin parar nunca, muy impacientes. Por eso empiezo la descripción con la palabra extremadamente, ¿no? Extremadamente impacientes, extremadamente temperamentales, impetuosas, mandonas, invasivas, incluso pueden ser muy agresivas, caprichosas, avasallantes, competitivas, peleadoras, deseantes, pero deseantes por oleadas, porque se aburren fácilmente. Y lo de deseantes está como por ahí nomás, porque como les dije, o les voy a decir, el tema de su propio deseo en general suele estar ausente, ¿no? Es más bien un deseo de sentirse, de poder tranquilizarse a sí misma haciendo cosas más que desear en realidad. Son muy ansiosas, son incapaces de pensar antes de actuar y también incapaces de tener en cuenta las necesidades de los demás. Este tipo de lunas, por otra parte, necesitan sentirse cómodas y seguras, y como todas las lunas, por supuesto, y como todos los seres humanos, pero en este caso estando en permanente actividad, recibiendo permanentes estímulos no, que le generen, que llamen su atención, que resulten novedosos, vivir en un estado de alerta o de guerra permanente, de aceleración, de agitación emocional, en situaciones de tensión que si no existen las provocan. Su mecanismo de defensa es el ataque, ¿no? Basado al anticiparse al ataque, basado en la identificación inconsciente que tienen con lo que sería el arquetipo del guerrero en el varón o en el arquetipo de la amazona, digamos, en la mujer, ¿no? Ganarle de mano al adversario sería también como mecanismo de defensa, ¿no? Real o imaginario, que pensemos que de este mecanismo que les voy a hablar, una vez que se constituyó, puede estar presente o no, ¿no? Es eso que les causa temor, pero si no si no está, lo construyen. Entonces primero pega y después ve si se dispone a escuchar al otro sus explicaciones, ¿no? En general se dice también que provienen de hogares que a menudo son como campos de batalla y que para mantener equilibrada esta energía que es inagotable y altamente poderosa, deberían aprender a controlar sus impulsos, a la acción directa, ¿no? De actuar sin medir las consecuencias, su irritabilidad, su resentimiento cuando las cosas no salen como quieren, su enojo, por supuesto, ¿no? Ni con la velocidad que desean, porque para estas lunas todo, si para Aries todo tiene que ser para hoy, para, o para dentro de un ratito, en el caso de la luna en Aries todo tiene que ser para ayer, ¿no? Y por lo tanto también su impaciencia. Y que además tiene como característica que todo esto, todo este tipo de respuestas temperamentales, en general se expresan como por oleadas, ¿no? Bien. Pero bueno, ¿por qué la luna es como es? ¿Por qué se le asignan todos estos significados? Bueno, yo me voy a basar justamente en un libro muy conocido, que es un libro de culto para cualquier estudiante de astrología o para cualquier astrólogo que se precie como tal, que es un libro que se titula Las lunas, el refugio de la memoria, y que está publicado, y creo que todavía se consigue, publicado por Editorial Kier. Eugenio Caruti es un astrólogo argentino muy reconocido, no solamente acá, sino también en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que llama mecanismo lunar? Es
él dice que así como entramos en la dimensión física, ¿no? A la existencia a través del cuerpo de nuestra mamá, de la misma manera entramos en un plano simbólico, energético, a través de nuestra luna natal. ¿Eh? Él dice que nacemos impregnados de una cualidad energética básica que está dada por el signo en el que está esa luna, y que eso, y que posee además ciertas características y ciertos patrones que también se relacionan con la casa y con los aspectos que esta luna tiene en la carta natal, y que todo esto nos envuelve, ¿no? Como si fuera un capullo, ¿no? Un nido energético, y que esto obedece y debe predominar por el tiempo que resulte necesario y suficiente, además, y no más allá, para que la luna cumpla con sus funciones primigenias, que como les dije eran la de proporcionarnos la sustancia básica que nos permita adquirir nuestra primera forma, ir adquiriendo nuestra primera identidad y nuestras sucesivas, entre comillas, personalidades, pero en un principio esto tiene que darse en un ambiente muy protegido, nutrido, protegido, ¿no? En esa especie de capullo que se arma alrededor de nuestro, para protegernos. ¿Para qué? Para protegernos de los demás, porque todavía no tenemos recursos para poder protegernos. Pero también esto nos limita, es decir, pone límites a nuestro despliegue. Por eso también, ya vamos a ver, que lo compara a la luna, a las personas que tienen luna en Aries, las compara con un bonsai, ¿no? El signo de la luna, entonces, bueno, es como nuestra energía básica, es nuestra energía madre, y es la que nos resulta más familiar desde el punto de vista de nuestro mundo emocional y de nuestra necesidad de sentirnos protegidos, y esto se despliega automáticamente alrededor nuestro. O sea, para Caruti, es la energía del niño el que hace que se constelen a su alrededor todas las cualidades particulares que caracterizan a ese tipo de energía. Y dentro del cual, también dentro de este espacio, también es donde se construye ese vínculo primario entre madre e hijo o madre e hija. No solamente eso, también es dentro de este espacio, ¿no? Este espacio tanto externo, porque eso se habla también del hogar, ¿no? Del país, de la ciudad donde uno vive, es todo un espacio, pero en principio nuestro espacio más cercano, más próximo. Sobre este espacio es donde se va a construir, dentro de este espacio, nuestra historia psicológica primaria, ¿no? Donde nos formamos, eh, donde se forma ese ser que llega al mundo. Y esa memoria, y se va a construir también esa memoria emocional que va a tener que ver con la manera en que se constituye ese vínculo entre la madre y el hijo. ¿Eh? Porque, ¿qué pasa? Es la madre la que transmite a través del cuerpo y de las emociones que rodearon el embarazo, el parto, los primeros años de crianza, lo que luego se va como a instalar, ¿no? Como refugio, y que también después con el tiempo se va como a extender a nuestro campo afectivo más allá del hogareño, o del hogareño o de lo familiar, como lo constituyen el hogar y la familia. Porque, ¿qué es lo que él dice? Que a diferencia de lo que se postula a través de las escuelas psicológicas tradicionales, en donde se dice que el niño se constituye históricamente de afuera para adentro, es decir, en una secuencia, ¿no?, de interacciones, de acontecimientos y de experiencias que son aleatorias, ¿no? Y que en las que confluyen tanto la madre, como las pautas familiares, como las pautas culturales, como los patrones inconscientes, es decir, que es el contexto el que constituye al niño. Para la astrología es en realidad algo recursivo, es decir, siempre siguiendo a Caruti, ¿no? La luna, como el resto de la carta, es una matriz dentro de otra matriz, y su energía es funcional al niño.
su propio campo energético. Y por lo tanto, es en base a ese campo energético que se constela todo lo demás. Por eso también uno puede observar que una misma madre responde muy diferente a sus diferentes hijos. ¿Por qué? Porque probablemente si sus hijos tienen una luna en diferentes signos, entonces esa madre va a responder al campo energético de su hijo. Y toda la realidad, todo eso cercano que lo rodea, también va a responder a eso. ¿eh? Responden a ese patrón. Es decir, que hay algo que precede a la manifestación de esa energía, pero que se materializa cuando el niño nace y se materializa en los comportamientos maternos y en las demás características de su entorno de entorno familiar, lunar. Dicho de otro modo, esta energía es la energía que trae el niño, la de su propio campo energético y no la del contexto, la que al manifestarse genera su campo emocional y se impone al medio afectivo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar por ahora acá y vamos a seguir enseguida porque vamos a dejar de compartir pantalla porque ya estamos llegando, superando los 30 minutos, así que vamos a hacer como siempre este pequeño cortecito y después volvemos inmediatamente.